Hoy vamos a reflexionar sobre las obras de alguien muy especial y al final veremos que puedes aplicar su legado para tu crecimiento personal. Imagina que la duda es una lámpara. Cuanto más oscura la noche, más nítido el círculo de luz. Así caminó San Anselmo, nacido en Aosta en el siglo XI, monje benedictino en Bec y luego arzobispo de Canterbury. No buscó la verdad para imponerse, sino para servir. Llamaba a su método fe que busca entender, preguntar, razonar, rezar y volver a preguntar. Entre reyes y exilios, defendió la conciencia y el respeto a la dignidad, convencido de que la razón no era enemiga de la fe, sino su aliada. El valor que deja a quien lo escucha es este. La verdad se encuentra con humildad y se sostiene con valentía compasiva. Sofía, analista de datos en una empresa de tecnología, llevaba semanas con un nudo en el estómago. Le pedían optimizar un algoritmo que enganchaba a adolescentes más de lo saludable. Recordó a San Anselmo en una charla que había oído. Pregunta hasta que la luz alcance el borde de tu duda. Cerró la laptop y dedicó una hora a pensar con paciencia. ¿Qué busco? ¿Qué temo? ¿Qué es lo justo? Escribió sus preguntas, habló con compañeros de otras áreas, escuchó a un psicólogo juvenil y preparó una propuesta. En vez de maximizar tiempo de pantalla, sugirió medir bienestar, pausas obligadas, recordatorios de descanso, contenidos con valor educativo. Fue a la reunión con el pulso acelerado, pero con la claridad tranquila de quien ha hecho sus deberes. El gerente frunció el ceño. ¿Y los números? Sofía respiró hondo. Explicó, con datos y empatía, que un producto que cuida a sus usuarios sostiene mejor la confianza y el negocio a largo plazo. No alzó la voz, no acusó. Construyó un puente, como hacía Anselmo en sus diálogos, paciente pero firme. Hubo resistencia, pruebas piloto, dudas. Al cabo de 3 meses, la retención saludable creció y las quejas bajaron. Sofía no salvó el mundo, pero cambió su pequeño perímetro, y en esa coherencia reconoció la lámpara de aquel abad lejano, pensar bien para obrar bien, sin reducir al otro a un adversario. Si quieres seguir este camino, practica 4 hábitos sencillos cada día. Primero, detente 10 minutos en silencio para formular la pregunta real que te inquieta. Segundo, escribe 2 razones a favor y 2 en contra de tu postura. Busca a alguien que no piense como tú y escucha de verdad. Tercero, elige una acción concreta, por pequeña que sea, coherente con la verdad que has comprendido. Cuarto, revisa al anochecer qué aprendiste y a quién ayudaste. Con esa lámpara humilde, como San Anselmo, tus pasos tal vez no iluminen toda la noche, pero sí el siguiente tramo del camino. La Biblia es una guía para la vida con luz. ¡Qué hermosa reflexión! Suscríbete. Seguimos reflexionando y creciendo contigo. Nadie espera rosas en enero, pero hay historias que florecen precisamente cuando el frío es más áspero. La de Santa Rita de Casia es una de esas flores improbables. Nacida en un valle humilde de Italia, conoció temprano las asperezas de la vida, un matrimonio difícil, tensiones que parecían irresolubles y más tarde la soledad del duelo. Sin embargo, Rita eligió la senda más ardua y luminosa, sembrar paz donde había heridas. Con perseverancia silenciosa transformó su hogar y tras quedar viuda encontró refugio en un convento agustino. Allí, su oración austera se convirtió en puente para otros. La tradición habla de una espina que marcó su frente y de una rosa y unos higos que aparecieron en invierno, símbolos de una esperanza que no se rinde ante lo imposible. El valor que su vida destila es claro: reconciliación valiente. No una resignación que encoge el corazón, sino una fuerza que mira de frente el conflicto y el dolor y decide, día tras día, responder con paciencia activa, con gestos concretos que desarman la espiral del rencor. Rita no fue ingenua,
Fue obstinada en el bien. Por eso se la recuerda como un faro para causas difíciles. Donde los lazos se rompen, ella propone tejer. Donde arde la ira, ella ofrece el hilo fino de la paz. Traigamos esa luz al presente. Lucía, jefa de proyecto en una startup, llevaba meses en guerra fría con Andrés, su antiguo socio. Había correos sin responder, reuniones que se volvían trincheras y una lista de agravios que crecía como nieve. Una tarde, al visitar a su abuela, Lucía vio en la mesita una estampa de Santa Rita y escuchó una frase sencilla: cuando no puedas más, intenta una vez más, pero con paz. Esa noche, decidió caminar a la manera de Rita. Primero, eligió el silencio fecundo antes de reaccionar. Redactó su respuesta más dura y no la envió. Al día siguiente, cambió la acusación por una pregunta clara. Luego, un gesto concreto. Propuso un café, sin agenda para escuchar. No fue mágico. Hubo vacilaciones, frases incómodas, pausas. Lucía volvió a intentar. Estableció límites con firmeza sin humillar, reconoció su parte de responsabilidad y propuso una ruta de colaboración mínima. En la tercera semana, algo se ablandó. No todo se arregló, pero alcanzaron un acuerdo justo y, sobre todo, Lucía recuperó una paz que ya no dependía del resultado. En pleno enero, al pasar por un parque, notó una única rosa abierta junto a un seto. Sonrió. A veces, el invierno cede un instante. Si quieres ensayar ese camino, reserva 3 minutos al final del día. Nómbralo la rosa y la espina. Escribe una espina, aquello que te dolió. Transfórmala en una petición concreta de paz y define una rosa. Un gesto pequeño que realizarás mañana para reconciliar, aclarar o agradecer. Repite sin prisa, una y otra vez. La paciencia valiente no se ve al principio, pero un día, contra toda lógica, florece. ¿Qué te ha parecido, Orelgue? Impresionante aprendizaje, ¿cierto? Recuerda darle like y suscribirte, que seguimos. Dicen que en un valle cubierto de maleza, un joven llegó con 12 compañeros y, con paciencia, lo convirtió en un hogar de luz. No llevaba espada ni corona, solo un corazón ardiente y las manos dispuestas a trabajar. Lo llamaron el doctor de miel, porque sus palabras curaban. Ese joven era Bernardo de Claraval, y su secreto era simple. Cuando el amor se vuelve claro, la vida encuentra camino. Nacido en una familia noble del siglo XII, Bernardo dejó los salones y eligió la sencillez cisterciense. Fundó Claraval despejando el terreno, levantando muros con sus hermanos y ordenando el día entre oración y trabajo. Escribió sobre el amor que pone orden y la humildad que libera. Aconsejó a poderosos y levantó a los cansados. No buscó brillar, buscó purificar la fuente. El valor central de su obra: claridad interior que poda lo superfluo para que lo esencial florezca en servicio. Siglos después, en una ciudad de pantallas, Sofía, diseñadora brillante y agotada, vivía su propio valle enmarañado, reuniones sin fin, correos a medianoche, sueño mordisqueado por la ansiedad. En una librería se topó con la historia de Bernardo y su modo de volver respirable lo salvaje. Sintió que ese método antiguo podía ser su brújula en la marea digital. Decidió imitarlo con 3 gestos: silencio, poda y servicio. Empezó al amanecer. Antes del teléfono, se sentó 10 minutos en silencio, como quien abre un claro. Luego podó la agenda, canceló reuniones sin propósito, agrupó tareas y dejó solo lo esencial. Añadió una nota: hoy, una obra silenciosa de bien. En la oficina escuchó al becario que nadie atendía, le explicó el proyecto y le cedió crédito en la reunión. A la semana, el aire había cambiado. Reuniones más breves, equipo más sereno, producto que avanzaba. Sofía no escapó, despejó. Había construido un pequeño claraval interior y la claridad se volvió contagiosa.
Así vivió Bernardo, encendiendo claridad hasta que la maleza cedía, y así descubrió Sofía que la grandeza no es ruido, sino amor ordenado. Para empezar tú, intenta 7 días, al despertar, 10 minutos de silencio sin pantallas. Escribe la única tarea que, hecha hoy, hará lo demás más fácil. Al anochecer, una obra discreta de servicio. Y registra qué rama innecesaria podaste. Empieza hoy, en el metro, en tu mesa, allí donde estés. Lo pequeño, repetido con amor, vuelve el valle en luz. El gallo cantó en la oscuridad y, por un segundo, el mundo se quedó en silencio. Ese sonido, que una vez quebró el corazón de un pescador de Galilea, sigue viajando por los siglos para decirnos, aún puedes volver a empezar. San Pedro no fue un héroe perfecto. Era impulsivo, terco, capaz de saltar del barco para caminar sobre el agua y, al instante, hundirse por la duda. Cuando prometió no abandonar a Jesús, el miedo lo venció y lo negó 3 veces. Pero allí, en el filo de su vergüenza, encontró su valor. Lloró, pidió perdón y, cuando volvió la marea, se puso de pie. De pescador de peces a pescador de hombres, de la cobardía a la roca sobre la que se apoyó una comunidad, de la culpa al servicio. La gran enseñanza de San Pedro es esta: el coraje no es no fallar, es levantarse con humildad y perseverar en el bien, una y otra vez. Siglos después, Clara, jefa de un equipo de arquitectura, sintió su propio gallo cantar. Había estallado en una reunión, desechando la idea de un colega frente a todos. El proyecto se vino abajo, el cliente dudó y su equipo empezó a darle la espalda. Esa noche, desvelada, leyó sobre San Pedro y se reconoció en su temblor. Si él pudo volver a la barca y echar las redes de nuevo, ¿por qué no yo?, pensó. A la mañana siguiente, Clara convocó al equipo. No explicó, no justificó, pidió perdón. Reconoció su miedo a fracasar y cómo ese miedo la había vuelto dura. Propuso un plan: rehacer el diseño, integrando la idea descartada. Cada día al final de la jornada, una breve reunión para escuchar a todos y un compromiso suyo, concreto, de respaldar a sus compañeros frente al cliente. Trajo café y pan a la mesa y, mientras el aroma llenaba la sala, se comprometió a servir antes de exigir, como aquel pescador que aprendió a liderar sosteniendo primero a los demás. No fue magia. Hubo días torpes, dudas y correcciones, pero el equipo floreció. El colega al que había humillado se convirtió en su aliado. El cliente volvió a confiar. El proyecto se aprobó. Una tarde, al cruzar el puente que su estudio había diseñado, Clara escuchó el eco de un gallo distante y sonrió, no como un reproche, sino como una promesa de comienzos. Recomendación práctica: adopta la regla de las 3 piedras de San Pedro. Cada semana, escribe una caída concreta a la primera piedra. Elige en 24 horas una acción de reparación o servicio la segunda piedra. Cuéntaselo a alguien de confianza y rinde cuentas en 7 días la tercera piedra. El gallo puede cantar, sí, pero que te encuentre ya caminando hacia la orilla, dispuesto a empezar de nuevo. Dicen que el fuego revela el oro. Por eso, cuando Roma ardía de rumores, un joven diácono llamado Lorenzo decidió mostrar su tesoro. Y no eran cálices ni cofres, sino rostros, los pobres, los enfermos, los olvidados. En el siglo III, San Lorenzo servía a la Iglesia de Roma como guardián de sus bienes y, sobre todo, de su gente. Cuando asesinaron al Papa Sixto II y exigieron a Lorenzo entregar las riquezas de la Iglesia, pidió un tiempo, reunió a los desamparados y los presentó ante los poderosos. Este es nuestro tesoro. Por eso lo condenaron. Lo tendieron sobre una parrilla ardiente y la tradición cuenta que, con serena ironía, dijo que lo giraran,
que del otro lado ya estaba hecho. Su valor principal no fue solo la caridad, sino la valentía alegre que sostiene que el valor real está en las personas y que ninguna amenaza apaga esa verdad. ¿Para qué sirve hoy? En un mundo obsesionado con métricas y balances, San Lorenzo recuerda que lo humano es la medida. Su ejemplo nos enseña a mirar por quien nadie mira y a defenderlo incluso cuando quema. El fuego, entonces, deja de ser destrucción y se vuelve crisol. Allí nace el carácter. Carla, jefa de finanzas en una empresa tecnológica, se vio atrapada en su propia fogata. Un correo urgente, una hoja de cálculo impasible y la orden de recortar personal. Los de menos impacto, decía el memo. Pero a Carla le resonó la historia de Lorenzo que había escuchado de niña. Cerró el portátil, caminó por la oficina y escribió nombres en una libreta. Mateo, el de soporte nocturno que siempre respondía a las 2 de la mañana. Fátima, que traducía sin cobrar extra para clientes remotos. Luis, que enseñaba a los recién llegados. Volvió a la sala de juntas con otra clase de tesoro. Propuso un plan incómodo: reducir privilegios directivos, vender equipos infrautilizados, renegociar licencias, abrir un fondo voluntario temporal y, sobre todo, reubicar a las personas según su talento real. Hizo algo más. Añadió una chispa de humor para respirar en el calor, recordando a Lorenzo. La tensión bajó lo justo para escuchar. No fue fácil ni perfecto. Hubo renuncias, ajustes y semanas largas. Pero el núcleo humano se salvó. Un año después, la empresa creció precisamente gracias a quienes, de otro modo, habrían sido descartados. Carla había aprendido a medir la riqueza con otra moneda. Recomendación práctica. Durante 7 días, cada mañana elige a 3 personas de tu entorno y pregúntate qué puedes hacer para que hoy estén un poco mejor. Bloquea en tu agenda 20 minutos diarios para un acto concreto de servicio hacia una de ellas. Y cuando sientas que el calor sube, ensaya una sonrisa y una frase amable antes de decidir. Lo que proteges con tus minutos revela tu tesoro. Dicen que, cuando la marea se enfurece y el cielo se rompe en costuras de relámpagos, hay un nombre que los marineros murmuran con un hilo de esperanza: Nuestra Señora del Carmen. La historia comienza como una brasa en el viento, en un monte que mira al mar, el Carmelo. La tradición cuenta que allí, en silencio y oración, unos ermitaños vieron en María una estrella que orienta, Stella Maris, y aprendieron de ella a escuchar, a confiar y a servir. De esa mirada nació algo más que un título, una manera de vivir. La Virgen del Carmen representa la confianza que no se quiebra y la ternura que se arremanga. Su obra es acompañar, tejer calma en los bordes del miedo, recordar que la contemplación no es fuga, sino raíz para el servicio. El valor que se desprende de su figura es la confianza activa, creer con el corazón y mover las manos por los demás, esperar el amanecer, pero salir también a encender faros. ¿Cómo se traduce esto hoy? Julián, pescador de un puerto pequeño, llevaba meses perdiendo sueño y dinero. El mar, antes amigo, le parecía un juicio. Una madrugada, antes de botar redes, se sentó en el muelle. El rumor le trajo el nombre de la Virgen del Carmen que su abuela repetía, y él decidió probar lo sencillo: 10 minutos de silencio, un gesto de entrega, cuida este día, y yo haré lo que me toque, y un compromiso concreto de servicio al llegar a tierra. Al principio solo cambió su ritmo, ya no salía con el pecho en guerra. Después cambió su mirada. Cuando una lancha quedó varada, fue él quien dio la vuelta para remolcarla, aún perdiendo la mejor zona de pesca. Fue perdiendo el miedo a la bravura de las olas y ganando firmeza para decir no a una salida riesgosa cuando el cielo avisaba tormenta.
Empezó a cerrar el día llevando pescado a una vecina viuda, a reconciliarse con su hijo adolescente en caminatas cortas por el malecón. Sin discursos, su bote se volvió un lugar donde cabía la calma. Sus manos, un faro. En el espejo de la Virgen del Carmen, descubrió que la confianza no es pasividad, sino una quietud que empuja hacia el bien. Si hoy te sientes en tu propia marejada, hazlo de Julián, pero en tu orilla. Cada día, elige un momento breve de silencio, pronuncia una sencilla oración. Virgen del Carmen, enséñame a confiar y a servir, y decide un acto concreto de ayuda a alguien cercano. Pon un pequeño signo que te lo recuerde, un lazo en el llavero, una nota en el teléfono, y deja que la constancia sea tu puerto. La confianza que practicas se vuelve, poco a poco, rumbo. Si te gustaron las reflexiones, no dudes en suscribirte y darle like para recibir nuestros consejos de crecimiento personal.